análisis de funciones se hace un inventario de todas las funciones que cumple el objeto y se relacionan en una cadena de causa y efecto a través del árbol de funciones. Utilizando el diagrama de sistemas y subsistemas podemos relacionar la función del objeto con el componente material presente dentro del objeto que ayuda al cumplimiento de esa función. Luego es necesario tener un ojo más fino para poder entender cómo las formas de esos componentes materiales pueden dificultar o pueden facilitar el cumplimiento de la función. Y para esto es muy útil el análisis forma-función. Este es un estudio de las formas tridimensionales que integran el objeto, una manera de relacionar las formas que tienen los componentes de un objeto con las funciones que desempeñan. Y también, junto con el análisis usuario-objeto, forman parte del análisis morfológico. ¿Cuándo se utiliza? Cuando se necesita identificar las formas físicas que componen el producto, ya no los componentes, sino la forma que tienen. Por ejemplo, en este caso, este sello. Este sello tiene varios componentes, ¿okay? Como esta pieza móvil en la cual se puede aplicar la fuerza para asegurar su funcionamiento. Esta pieza es cilíndrica y esa es la forma entonces que tendríamos que registrar dentro del análisis forma-función. Al no tener claridad de cómo un componente del producto ejecuta su función relacionada. Por ejemplo, si queremos ver de qué manera se logra que el sello gire y que entonces la parte que tiene tinta y que tiene la forma que va a quedar impregnada en el papel quede en contacto con el papel, pues es necesario tener un ojo más fino para poder comprender cómo la relación entre los diferentes componentes y cómo las formas que están en esos diferentes componentes son los que aseguran el cumplimiento de esa función. Y cuando se debe aclarar cómo cada una de las formas de un componente facilitan o dificultan la función relacionada. De esta manera entonces podemos entender y comprender de mejor manera cómo funciona el objeto. ¿Cómo se hace? Primero hay que identificar las funciones que realiza el producto. Lo conveniente entonces sería contar previamente con un análisis de funciones, por ejemplo con el árbol, relacionando cada función con el componente que la ejecuta. Entonces necesitamos haber construido el diagrama de sistemas y subsistemas para poder entender cómo cada uno de los componentes pues está relacionado con cada una de las funciones. Y una vez que entendemos esta parte, definir cómo la forma física del componente va a facilitar o va a dificultar el cumplimiento de la función. Vamos a ver el paso a paso a través del uso de una plantilla. Primero hay que definir el objeto de estudio de la técnica. Esta técnica entonces sirve para descubrir cuál es esa relación que existe entre las formas y las funciones que se cumplen, pero siempre hay una intencionalidad previa. En algunos casos es porque se necesita comprender, en otros casos se necesita identificar. Dependiendo de ese punto de enfoque, entonces vamos a tener una mirada diferente a la hora de realizar el análisis. Luego, aclarar la función puntual que va a ser analizada, puesto que tenemos que irlo haciendo paso a paso, función por función, relacionándola con un componente, etc. Luego se aclaran las formas del componente que están relacionadas con el cumplimiento de la función. Entonces tendríamos identificada la función, el componente que está relacionado, ahora hay que averiguar cuáles formas de ese componente aseguran el cumplimiento de la función. Relacionando posteriormente la función determinada con el componente, se analiza si la forma facilita o dificulta el cumplimiento de la misma. Entonces ya tenemos este cotejo de la función versus las formas que integran el componente. Sigue emitir criterio de si esa forma en relación con la función pues facilita su cumplimiento o la puede estar dificultando. Finalmente se sintetizan los principales hallazgos. Se genera un listado entonces de aquella información que se considera importante para contestar esa relación que existe entre la forma y la función y si se facilita o se dificulta dicha función a través de la forma. Se explica luego a través de dibujos las conclusiones. Es necesario entonces ilustrarlas para poder tener claridad de cómo son las formas, cómo su interacción entonces generan el cumplimiento de la función. En la plantilla pueden hacer uso del espacio para el dibujo y en la parte de abajo explicar exactamente
cómo se facilita la función o cómo se dificulta la función dependiendo de qué información encontraron a través del análisis. Y una vez completada la información se integra registrando los resultados de manera gráfica. Esto puede hacerse a través de otra técnica que está especializada en esta integración o sistematización de datos. Entonces puede hacerse, por ejemplo, a través de un storyboard, puede hacerse también a través de un mapa mental, puede hacerse a través de un mapa conceptual o puede utilizarse cualquier otra técnica que el investigador considere más apropiada dependiendo de cuál es la intención posterior de comunicación. A través de este procedimiento entonces podemos encontrar la relación que existe entre las formas que integran un objeto y el cumplimiento de la función a la cual están relacionadas.